¿Cómo están a todos? Buenas noches, gracias por la puntualidad. El día de hoy tenemos una charla para defender los valores fundamentales en los que en el Instituto libremente creemos, que es la vida, la postura pro vida que nosotros tenemos y la vamos a defender siempre. El por qué, más allá de una doctrina, como la quieren hacer aparecer, o un simple fanatismo religioso, es una corriente natural que debemos seguir, basada en la lógica, en la razón, en la ciencia, por donde la veamos. El hecho de asumir nuestras responsabilidades al momento de una pareja tener relaciones sexuales, el hecho de saber que lo que va a venir, el producto de esas relaciones sin protección y consensuadas, va a ser un niño. Y nosotros defendemos la vida de ese niño desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Lastimosamente existen filósofos, tal vez los llamamos así, como Marcuse o Kloppenbach, que hablan de que la vida es al momento del nacimiento y no de la concepción. Pues estamos acá para refutar esas ideas y, como siempre, tenemos a los expertos calificados en el tema. En esta ocasión a Carlo Darío Cortés Gili, que, Carlo, muchas gracias por tu tiempo, por apoyarnos y por darnos tu conocimiento al respecto. Por favor, adelante. Buenas noches, no, más bien yo el agradecido por estar acá, porque me hayan tomado en cuenta esta noche para poder compartir un poquito. Eh, Creo que podemos ya empezar de lleno, ¿no? Todo con gusto. Perfecto. A ver, vamos a empezar entonces. Quiero que hagamos un pequeño recorrido por diferentes perspectivas a través de las cuales podemos ver esta temática complicada que es el tema del aborto. Quiero que vayamos más o menos cambiando de lentes por los cuales podemos nosotros abordar esto, ¿no? No quiero ser cansón ni tampoco que hagamos una lectura exhaustiva de cada punto, sino más bien que podamos más bien generar bastantes preguntas, bastantes interrogantes, tanto para el final del día de hoy, que va a haber una ronda de preguntas, como para que al terminar este pequeño momento, cada uno pueda también ir viendo por qué camino quiere abordar el asunto del tema provida, ¿no? Que se puede, como les digo, abordar desde muchas perspectivas. Entonces vamos a ver cómo fundamentar la postura provida. Y tenemos como principales áreas para abordar esta temática el día de hoy, la ideología, el mercado y la salud pública. Ahora mismo estamos pasando por un tiempo en el que el feminismo ha tomado muchísima fuerza, está prácticamente cundiendo toda Latinoamérica, siendo que Latinoamérica es muy conservadora, en cierto momento ha sido resistente a esto, pero a día de hoy, con tanta inyección de capital y con tanta insistencia, se ha empezado a asentar muchísimo. A través de la ideología feminista, vemos que la maternidad es totalmente incompatible con la idea de la supermujer que quiere plantear el feminismo. La idea de mujer empoderada del feminismo la asemeja más bien, y es bien paródico, ¿no? Que se critica todo lo que es la masculinidad y el varón, pero es hacerla idéntica al varón, ¿ya? Bajo esta forma de pensar, lo que hace diferente a la mujer del varón es precisamente la maternidad, ¿no? Entonces tenemos que cortar totalmente esta posibilidad. Y van bombardeando desde diferentes áreas de la educación con estas ideas que vamos a ir revisando más o menos una por una. Por ejemplo, nadie me obliga a gestar, ¿no? Las mujeres no somos máquinas de reproducción, ya lo hemos escuchado 1.000.000 de veces. Dice el lema de Mary Stopes, hijos por elección, no por azar.
Ya hemos hablado de que el pensamiento antinatalista nos está presentando precisamente una incompatibilidad con la maternidad a través de la idea de que lo que detiene a la mujer en su momento de empoderarse es el hijo. Hay un pensamiento aquí interesante del feminismo contemporáneo. Malena Pichot, una feminista argentina muy popular, decía en su último libro, hace un poco que lo publicó, fallé como feminista, refiriéndose al hecho de que no se hizo lesbiana. ¿No? Dice, yo fallé como feminista porque no puedo ser lesbiana. Me gustan los hombres y no puedo evitar eso. Entonces, ella nos dice, fallé como feminista porque no se puede ser lesbiana. El ser lesbiana se convierte en una especie de victoria en la cual la mujer se realiza en su plenitud, ¿no? El feminismo contemporáneo muestra el lesbianismo como el pináculo de al cual podría aspirar toda mujer, ¿no? De la vida femenina, de la vida de mujer, ¿no? Y es más, el aborto va a dignificar a la mujer, ¿no? En este esfuerzo loco por empoderar a la mujer, el aborto la dignifica porque arranca de ella cualquier dependencia que no la permita alcanzar, entre comillas, metas laborales y tantas cosas, ¿no? Y la forma de lograr las metas es eliminar a un ser vivo, eliminar a un ser humano. Aquí he puesto un par de imágenes que son muy ilustrativas con respecto a esto, una parodia, ¿no? Dice la Miss Ucrania, no sé si han seguido más o menos el tema este de las Misses, la sacaron del certamen por ser madre, ¿no? Es impresionante esto. Pero a la vez nos traen a un transexual como modelo para hacer Miss Universo sin ninguna pena, ¿no? Como si fuera lo más normal del mundo esto, pero lo que es realmente femenino, lo que es realmente propio de la mujer, íntimo de la mujer, fundamental en la mujer, que es la maternidad, te saca del Miss Universo. Pero a la vez, un transexual, solo por decir que es mujer, se puede apoderar de una corona que pertenece específicamente a las mujeres. O sea, esta es la parodia que estamos viviendo ahora, ¿no? Vamos a ir pasando poco a poco, vamos a ir mutando esta primera idea, vamos a ir llevándola hacia el ámbito del mercado y la educación. El marketing del aborto y la educación sexual integral no son un plan filantrópico hermoso para que los chicos puedan tener una vida sexual plena. Estamos hablando de una inversión dentro de un mercado específico. Y aquí vamos a empezar, si se pueden fijar en la ruedita que tenemos abajo, tenemos al medio la palabra monopolio. Encima de la palabra monopolio tenemos lo que es la educación sexual integral, ¿ok? La educación sexual integral es el principio de todo esto. Nos va a llevar primero a un mercado específico que es, lo define María Galindo de esta forma, ¿no? Dice que es el capitalismo rosa, ¿no? Nos va a llevar a la homosexualización, que es precisamente un nicho de mercado específico, con necesidades específicas que mueven muchísimo dinero, al precisamente estar en total ausencia de la procreación de los niños. Precisamente este mercado pasa a un momento de promiscuidad, ¿no? Esta vida sexual también es una vida sexual específica, con necesidades específicas. De ahí nos vamos a desprender directamente a los fallos en los anticonceptivos. Los anticonceptivos se nos venden como una solución a todo lo que puede haber, a tal punto que la OMS, ahora en la pandemia, durante la pandemia, nos ha presentado como una necesidad básica durante la pandemia la anticoncepción, ¿no? Se nos va a mostrar los anticonceptivos como una solución a todo, ¿no? Y sabemos que no tienen un índice perfecto, ¿no? O sea, cada anticonceptivo tiene una efectividad y esa efectividad se puede romper. No es total, no es el 100%. Más adelante vamos a ver en estadísticas
cómo funciona esto. Esto nos va a llevar inmediatamente al siguiente puntito de la rueda, que es el aborto. El aborto es parte del negocio, los anticonceptivos tampoco son gratis. Todos estos procedimientos obviamente movilizan, activan una maquinaria de mercado. Y por último, tenemos el tema de la transexualidad, que es un mercado médico aún más específico, ¿no? Que también los estados más avanzados, entre comillas, a recomendación de la ONU y diferentes grupos de ideología de género, plantean que debería pagarse y financiarse desde el Estado, ¿no? Dentro de desde este lente del mercado, podemos decir que la educación sexual integral es un proyecto de adoctrinamiento ideológico sistemático con fines de mercado y control de natalidad. Vamos a hacer una pequeña lecturita aquí de este pequeño cuadrito. Hay un lema que usa la campaña abortista que dice así, yo ya seguro que lo han visto alguna vez: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Dentro de esta misma premisa existe una falacia lógica que se detecta a la primera, dice, ¿no? Primero, educación sexual para decidir. ¿Pero para decidir qué? La educación sexual integral, entre comillas, no te enseña en qué momento tener o en qué momento embarazarte, en qué momento concebir. Lo que te está enseñando la educación sexual integral es que puedes decidir en qué momento básicamente tener sexo o no. Lo único que tú vas a decidir a través de la educación sexual integral es qué anticonceptivo usar, ¿ok? Anticonceptivos para no abortar nos lleva a una conclusión muy fácil en esto. El embarazo tiene que terminar en un aborto si es que ocurriese, ¿no? Y por último, nos dicen aborto legal para no morir, pero si hemos decidido pobremente qué hacer con nuestra sexualidad, hemos trabajado, hemos terminado en un aborto, significa que no hemos decidido nada. Vamos a seguir viendo este aspecto del marketing, del mercado, de la plata. Todo esto nos va entrando poco a poco y lentamente desde la educación. Las mismas personas que promueven el aborto son las que quieren educar a nuestros hijos e ingresarlos en este mercado. Desde la crisis que hubo posguerra, Segunda Guerra Mundial, se trabajó mucho el tema de la patria potestad. En muchos países se puso muchos candados legales a nivel internacional por la alta imposición ideológica proveniente del régimen nazi, ¿no? En nuestro código de familia se ha extraído el término patria potestad para ingresar responsabilidades paternales. Eso es un término muy ambiguo, que da cabida a muchísimas cosas. Quien interprete qué son responsabilidades paternales, las limita también. Entonces, tenemos un Estado que puede entrometerse directamente en la vida de nuestros hijos, bajo pretexto además de que lo que se va a privilegiar legalmente es el interés superior del menor. El menor tampoco tiene plena capacidad para decidir cuáles son sus intereses. Quien sea capaz de interpretar cuál es el interés superior del niño es el que tiene el poder sobre ese niño. Y toda esta terminología que hemos ido viendo al principio, ideológica, que se va descendiendo al ámbito educativo, lo podemos encontrar, por ejemplo, en nuestra ley de educación Avelino Cignani. Hemos visto que el aborto es, de cierta forma, dignificación de la mujer, producto de que se está liberando del patriarcado por medio de esta práctica, ¿no? Entonces, en la propia ley de educación Avelino Cignani de nuestro país, tenemos que el contenido de la educación inicial, media, secundaria y universitaria tiene que ser despatriarcalizadora.
tiene que ser inclusiva, en igualdad de género, y todo este constructo ideológico. Desde la propia educación pueden introducir en la mente de las generaciones más jóvenes que el aborto es un derecho, que el aborto dignifica, que el aborto libera, que el aborto empodera, y con este paquete de cosas tan simpáticas y tan interesantes, cualquier joven se ve muy atraído. Aquí quiero dejar una pequeña reflexión acerca de los tiempos y los actores que participan en la educación. Este tiempo en especial tiene que ser muy fuerte para que los padres recuperemos tuición sobre nuestros hijos y el lugar privilegiado, el primer lugar de su educación. Y esa es la idea precisamente de ser padre, ¿no? El primero en transmitir conocimiento, en transmitir moral, tiene que ser el padre. Pero vemos que el ritmo de vida contemporáneo está prácticamente organizado para que los padres tengamos una distancia grande con nuestros chicos. Aquí he puesto 5 cosas: colegio, clases, internet, televisión. Colegio, están entre 6 a 8 horas. Luego en la tarde, de pronto, o en otro horario, dependiendo del horario de clases, tienen otras clases adicionales, inglés, lo que sea. Luego pasan el resto del tiempo libre en internet o viendo televisión. ¿Cuánto tiempo los padres invertimos en educar a nuestros hijos en la moral específica que nosotros queramos inculcarles? En estos 4 espacios hemos perdido muchísimo. Hemos perdido muchísimo al darles a ellos el lugar privilegiado. ¿Cuánto tiempo pasan con papá y mamá? ¿Cuánto tiempo papá y mamá descargan su propia doctrina sobre los niños? 1 hora, media hora, la hora de la cena, la hora del almuerzo. De pronto hablan solo por WhatsApp para coordinar algunas cosas y después acaban en la cama todos y listo. El contacto con los hijos es mínimo. Y estamos viendo que el aborto viene de doctrina descargada desde la educación. Vamos a introducirnos un poquito en materia del negocio que está detrás del aborto. Tenemos, no sé si han escuchado, la mayoría seguramente ya lo ha hecho, acerca de la IPPF, la International Planned Parenthood Federation. La International Planned Parenthood Federation maneja prácticamente en toda Latinoamérica la red de clínicas abortistas que nosotros tenemos acá. Maneja a nivel mundial la red de clínicas más lucrativa de abortos en el mundo. Y aquí arriba tengo una cifra en rojo, dice 6,5 millones prácticamente de dólares que IPPF ha enviado a Bolivia para la promoción del aborto durante los años 2014, 15 y 16. ¿A quiénes ha mandado este dinero IPPF? IPPF tiene filiales en cada país del mundo con diferentes nombres. En Bolivia se llama Centro de Investigación, Educación y Servicios, más conocida como CIES. Ha mandado dinero a Católicos por el Derecho a Decidir y a un par de asociaciones más. Es realmente una suma impresionante. Nosotros tenemos una población 10 veces menor que la de Argentina. Y sin embargo, ¿qué interés tiene IPPF en implantar el aborto en Bolivia y enviándonos una suma muy similar a la que han enviado a Argentina en este mismo periodo? Hay un interés importante en nuestro país con respecto al aborto, pero vamos viendo lo demás. ¿Qué ocurre con este financiamiento? Vamos a centrarnos un ratito en el año 2014, que es el año en el que más se ha mandado dinero. El año 2014 se promulgó la sentencia constitucional 206, de abreviación para el proceso del aborto. Ese año, especialmente, casualmente, nos han mandado una suma mayor que los demás años, porque ese año era importante para que este instrumento legal pueda promulgarse. Hemos visto en esta pandemia
que Bill Gates está muy involucrado con lo que es la ONU. Hemos visto que cuando Trump le ha retirado los fondos a la ONU, de pronto Bill Gates apareció poniendo 750 millones de dólares, 250 millones de dólares más que los que ponía Estados Unidos antes de que Trump los retire. Y Trump tiene, que es Bill Gates, le da un financiamiento de 5 millones de dólares a esta internacional del aborto, y abiertamente en una charla TEDx nos dice que él tiene un interés por reducir la población porque es una preocupación para ellos. Y ahí vamos viendo un poquito el tema ecologismo. No quiero profundizar mucho en eso, pero no sé si alguna vez han visto a esta gente que todo el tiempo está calculando calorías, ¿no? Que se levanta en la mañana y dice, a ver, mi pancito tiene 25, 50 calorías, esto otro tanto. Están obsesionadas con contar las calorías del mundo. La gente, y este pensamiento antinatalista similar al que está como que promoviendo Bill Gates, es precisamente como una psicosis en la cual la gente se está preocupando. Ah, mira, si tengo un hijo, voy a causar una mancha de carbono de tanto, y así, y voy a contaminar tanto, y si tengo dos va a ser tanto. Cuando todo este pensamiento es en realidad pura doctrina. Pero lo vamos a ver, ojalá lo podamos ver en la ronda de preguntas, tal vez. ¿Cómo vamos aquí? YPF recibe un financiamiento anual de alrededor de 125 millones de dólares. Planned Parenthood tiene más de 66,000 clínicas abortistas asociadas a su red, mientras McDonald's, la red de comida rápida más grande del mundo, tiene 33,900 sucursales en todo el mundo. Planned Parenthood prácticamente tiene el doble. Y yo no sé cómo hay gente que todavía está dudando de que el aborto es un negocio. Yo no sé cómo hay gente que sigue pensando que sencillamente se trata de derechos de la mujer. Actualmente, YPF está siendo investigado por el FBI por la venta de partes de fetos abortados. En Bolivia, la red de clínicas asociadas a Planned Parenthood, CIES, tiene y está operando en Bolivia a través de 19 clínicas en todo el país, en todo Bolivia, equipadas ya para realizar abortos. Están esperando ansiosamente que se legalice para poder trabajar, distribuidas en 7 departamentos. Mary Stops, otra cadena similar, tiene 18 centros en todo el país, igual equipados para realizar los abortos, ¿no? Y hay mucho que profundizar acerca del trabajo de esta gente. Por ejemplo, tengo en mi canal de YouTube un video en el que una chica cuenta su testimonio de cómo fue a CIES, le dijeron que tenía el saco embrionario vacío, que tenían que hacerle un legrado inmediatamente porque era un embarazo falso, pero ella desconfía de este dato y se va a un ginecólogo privado que le dice, no, usted está embarazada. Pero si ella en ese instante hubiera de inmediato accedido a que le hagan el legrado, hubiera acabado abortando sin saberlo y hubiera terminado siendo víctima del negocio, porque esta gente lucra con esas partes de bebés abortados. La ONU ha estado totalmente metida desde un principio en el debate sobre el aborto en toda Latinoamérica. En Bolivia también estuvo metido. Hay personalidades muy importantes y empresas muy grandes como Facebook que operan a través también de que las redes estas operan a través de Facebook y de diferentes organizaciones muy grandes para implantar el pensamiento abortista. Vamos a pasar un poquito al tema de salud pública. Hay una manipulación de la información importante. ¿Qué ocurre? El año 2017, del cual he sacado estos cuadritos, se nos decía a través de los movimientos pro aborto que en Bolivia ocurren 80,000 abortos al año. Específicamente, estas cifras están tomadas de un video de un programa infantil que se llama Pica, que se transmite todos los días a través de ATV a las 5 de la tarde. No les estoy haciendo publicidad, es que la gente tiene que saber esto.
Se les dice a los niños que tienen que ponerse un pañuelo verde porque ocurren 80,000 abortos al año en Bolivia y que es la tercera causa de muerte. Primero, esos dos datos son mentira. Y segunda cosa, después de decirles esto a los niños, en el siguiente artículo, en el siguiente segmento, les enseñan cómo hacer una pizza. Con un niño de 8 o 9 años. Es paródico, es totalmente risible, ¿no? Vamos a ver cuál es la parodia, cuál es el chiste en todo esto. Primero que te dicen que es la tercera causa de muerte. ¿Por qué? Porque hay abortos clandestinos. Porque el aborto clandestino, el aborto insalubre, ocasiona que mueran mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo, las mismas redes de mujeres que están pidiendo legalizar el aborto y están diciendo que es un tema de salud pública, están promocionando abiertamente desde su Facebook números de aborto libre, seguro y gratuito. No sé si pueden ver la imagen de una página de Facebook nacional en la cual te dan un número que atiende en horarios de oficina, en el cual te facilitan guías para practicarte un aborto en tu casa y si necesitas te venden también las pastillas del misoprostol o te las regalan, ¿no? En Bolivia se conocen más como Citotec para hacerte un aborto. Y después de decirte que es un problema de salud pública el aborto insalubre, el aborto clandestino, ellas lo promueven. Seguramente o son muy bobas o se hacen a las bobas. Si ellas están promoviendo el aborto de esta manera, están procurando que las mujeres aborten, yo no encuentro otra conclusión que sea para hinchar la cifra, ¿no? O sea, este feminismo es tan hipócrita que va a celebrar cada muerte de cada mujer entre supuestas lágrimas porque los está acercando más hacia sus objetivos. ¿Qué sucede con estas cifras tan risibles? Hay aproximadamente 243,000 nacimientos al año en Bolivia y se especula, según los abortistas, que serán 80,000 abortos clandestinos al año. Significa que una cuarta parte de los embarazos en Bolivia terminaría en un aborto, cifra que difícilmente se alcanzó en países donde el aborto lleva décadas legalizado, como por ejemplo Francia. Aquí tenemos una pequeña comparación del número de abortos en Francia y los nacimientos. Vamos a ver datos reales. Según el Ministerio de Salud, del 2013 al 2017, el embarazo en adolescentes disminuyó en un 61.2% gracias a políticas de Estado. Yo no quisiera decir que es gracias a políticas de Estado, pero ellos quieren echarse las flores con respecto a esto, pero estamos viendo que es una cifra importante. Los embarazos en adolescentes, que son una de las principales cosas con las que se llenan la boca para pedir la legalización del aborto, está disminuyendo. Debe ser porque algo bien estamos haciendo. Y deberíamos seguir haciendo eso que hemos estado haciendo bien, no precisamente legalizando el aborto. Según el ETSA, el 2016, el porcentaje de embarazos en mujeres entre 15 y 19 años bajó del 17.9% al 14%. Otro dato que lo corrobora. Vamos a volver a abordar el caso de Bolivia, pero quiero que pongamos un poco de cuidado en el caso de Uruguay. Nosotros sabemos que el aborto es una cosa que al ser algo ilegal, al ser algo clandestino, no nos deja llevar un conteo fino acerca de esto. De las muertes, claro que sí, pero de los abortos que en general que se hacen, no. En el caso de Uruguay, el año de la campaña para la legalización del aborto, se decía que se realizaban 30,000 abortos al año clandestinamente. El año de la legalización del aborto, el 2013, el primer año en el cual se tiene un conteo fino acerca de esto, se registran 7,171 abortos, muchísimo menos que la cifra que los movimientos abortistas pregonaban. Y es un patrón. Esta cifra inflada de abortos que se realizan en teoría clandestinamente se saca torpemente solamente con un porcentaje per cápita, con una proyección hecha hacia la escueta.
Y si ustedes revisan cuál es la campaña abortista de Chile, la campaña abortista de Argentina, la campaña abortista de Bolivia, la de Uruguay, y comparan las cifras, son realizadas básicamente de esta manera, de una manera lineal. Somos 11 millones de habitantes, vamos a decir que es el tanto por ciento, punto. O sea, es así de escueto. Los abortistas han tenido una especie de descaro al decir que la cantidad de abortos disminuyó en el momento de la legalización. O sea, no sabíamos cuántos abortos había, pero después de pasar el primer año, en los periódicos nacionales del Uruguay salía: el aborto ha disminuido una vez pasada la legalización de 30.000 a 7.000. Pero ¿qué tenemos los años posteriores? Aquí tenemos el cuadrito, en el cual están las cifras de cada año, de 7.000 a 8.000 a 9.000. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de abortos, una vez legalizado, no disminuye. Una vez legalizado, aumenta. Y aumentó a razón de 1.000. Es impresionante. Las leyes son pedagogía en una nación. Cuando tú legalizas algo, no solamente estás diciéndole a la gente que ahora puede hacer eso, sino lo normalizas. Y esto es sumamente importante. Si tú le vas a enseñar a la población que tiene el acceso al aborto o que pueden abortar, tienes que hacerlo por todos los medios. Y una vez que tú tienes la obligación de informar acerca de eso, vos vas normalizando eso. Otra parodia del Uruguay en toda Latinoamérica: salud pública. Pero en el Uruguay, ¿qué hemos encontrado? Que en el año en el que se estaba debatiendo la legalización del aborto y todo esto, las muertes por aborto habían reducido a 0. No tenían una sola muerte por aborto. Y según el Ministerio de Salud uruguayo, ¿cómo se redujo la cantidad de abortos a 0? Persiguiendo el aborto clandestino, persiguiendo a las clínicas aborteras clandestinas, persiguiendo a los vendedores clandestinos de medicamentos abortivos. Y una vez que habían llegado a eliminar por completo el aborto, la muerte por aborto, se legaliza y empiezan a aparecer muertes. Entonces yo no sé de qué política de salud pública en realidad están hablando. Sigamos con el caso Uruguay. Nos vamos a enterar que el 84% de los abortos ocurren con el uso de anticonceptivos. Este es un cuadro del Ministerio de Salud Uruguay. Si me van a decir que los anticonceptivos son para no abortar, bueno, lo siento. El 84% de los casos de abortos son con uso de anticonceptivos. Tenemos otros datos más importantes. El 98.97% de los abortos en el caso Uruguay fueron por voluntad propia. Y este dato se replica prácticamente en todo el mundo. Nos vamos a enterar que los abortos por violación, por ejemplo, o por riesgo de vida para la mujer, son de menos del 0.01% en el caso de violación, riesgo de vida de la mujer 0.05%, y son con las cosas que más se llenan la boca a la hora de pedir la legalización del aborto. Ahora sí vamos a volver a Bolivia. Según el Estudio Nacional de Mortalidad Materna de 2011, 538 mujeres mueren cada año por causas relacionadas con la maternidad. ¿Ok? El estudio concluye que la primera causa de muerte materna a nivel nacional son las hemorragias, con un total de un 38%, es decir, 204 mujeres al año. El 70% de las muertes son durante el parto o el postparto. Ojo, o sea, son embarazos muy avanzados, ¿ok? 2/3 de las muertes maternas son casos de mujeres indígenas. Importante. El 14% de las muertes maternas corresponde a adolescentes entre 14 y 19 años en departamentos con densidades demográficas amplias de jóvenes en áreas rurales, ¿ok? ¿Qué significa esto? En Bolivia sigue siendo un problema la atención médica. Las mujeres se mueren yendo a la clínica a parir. En el peor de los casos, o en el mejor, mueren antes de la dilatación, pero igualmente porque no alcanzan a los servicios de salud. Aquí tenemos las cifras
Aborto, 8%, 43. 43 muertes por aborto inducido en Bolivia. ¿Qué nos han dicho las publicidades del aborto más atrás? Nos han dicho que son 80,000 mujeres que abortan cada año y que es la tercera causa de muerte, la tercera causa de muerte. Y esa es una mentira, pero irracional totalmente. La tercera causa de muerte materna, ok, pero nos quieren meter con estas sutilezas del lenguaje, una alarma social en la cual tenemos que operar inmediatamente para solucionar este problemón. Dato curioso, la obesidad mata más mujeres que el aborto. Si quieren llenarse la boca con salud pública, bueno, siento decirles que según la OMS, 2.8 millones de personas al año mueren por obesidad. El 60% son mujeres. Más de 1.500.000. Y según el Instituto Guttmacher a nivel mundial, y ojo, el Instituto Guttmacher es de las fuentes que precisamente esta gente usa para sus informes, las muertes por aborto mundiales ascienden a 22.800. Si les interesa la salud pública, están meando fuera el tiesto. Están apuntando a otro lado. Y este feminismo absurdo, ridículo, pañuelo verde, más bien aplaude la obesidad. O sea, son cosas que a mí me parece hasta sublime el momento de verlas y reírte de esto. O sea, es un chiste tan bien armado que parece la primera temporada de Los Simpsons. Cosas que no se dicen. El cáncer mata cada año a 845 mujeres en Bolivia. En Bolivia el cáncer de mama se lleva la vida de una mujer por día. Las hemorragias continúan siendo la principal causa de muerte materna. 4 a 5 mujeres mueren al día por cáncer de cuello uterino en Bolivia. El cáncer de cuello uterino sigue siendo la primera causa de muerte de mujeres en Bolivia. ¿Ah? A mí me llama mucho la atención cuando nos damos cuenta que las hemorragias continúan siendo la principal causa de muerte materna. Por 2 razones. La primera, morir por hemorragia en el siglo XXI, una hemorragia de tipo del aparato reproductor femenino, significa que vivimos en la edad de piedra acá, en verdad. Y segundo, si mueren mujeres gestantes por hemorragias, significa que también mueren esos bebés. Yo no sé en serio si les interesa verdaderamente la salud pública. Vamos a ver un cuadrito comparativo muy, muy simpático acerca de las muertes a nivel mundial de todos los casos. Vamos a ver que la principal causa de muerte y el lugar más inseguro para el ser humano es el vientre ahora, en el siglo XXI, con 14.912.000, o sea, casi 15 millones de abortos, mientras el COVID, que es la pandemia que estamos pasando en este mismo momento, se ha llevado en este periodo, vamos a hablar del periodo, eso me estaba olvidando, estamos hablando hasta el 7 de mayo. Este año, hasta el 7 de mayo, habían ocurrido 15 millones de abortos mundialmente, mientras el COVID se había llevado 274.000 personas. Y debajo del aborto tenemos enfermedades infecciosas, cáncer, niños menores de 5 años pueden ser por causas de hambre, por ejemplo, fumadores, alcohol, accidentes de tránsito, suicidios, malaria. Vamos a ver qué pasa en Bolivia. En Bolivia hemos tenido hasta la fecha 2 de junio del 2020, 343 muertes por COVID, y según el SNIS del 2011, en un año mueren aproximadamente 43 mujeres por aborto, lo que significa que aproximadamente hasta la fecha habrían muerto 21 mujeres. Aquí está lo que les decía más arriba, la recomendación de la ONU es que se debe fortalecer los aparatos de control de natalidad, los aparatos de salud sexual y reproductiva, como un medio para combatir el COVID. Aquí lo voy a agrandar un poquito.
un medio de respuesta importantísimo e indispensable según la ONU para combatir el COVID es los anticonceptivos, otros insumos médicos. Y tenemos a Bolivia firmando una declaración junto con otros 59 países en las que estamos aceptando usar los protocolos que propone la Organización Mundial de la Salud. Cuando un país acepta o firma una tratativa, una declaración como esta, no es tan sencillo como decir, sí, lo vamos a hacer, vamos a seguir el protocolo. Te compromete inmediatamente a comprar una serie de cosas. ¿Qué serie de cosas? En este caso estamos hablando de anticonceptivos, seguimos hablando de un mercado específico de gente que se está llenando los bolsillos, cuando precisamente un condón no te va a proteger de ningún tipo de COVID. Y segundo, máquinas para poder realizar los abortos como un medio de salud sexual. Si ustedes aún tienen alguna duda de que la ONU, la OMS, consideran al aborto salud sexual, aquí tenemos un cuadrito extraído de las propias páginas de la OMS, en las cuales se pone como prioritario el servicio del aborto seguro. Y estamos hablando no de cualquier tipo de aborto, estamos hablando del aborto irrestricto en cualquier etapa de la gestación y accesible en cualquier etapa de la vida humana, es decir, adolescentes, niñas, etc. Vamos a ir viendo unos cuantos cuadritos de cómo la ideología feminista nos muestra como empoderación de la mujer esto del aborto. Aquí esta misma página que ofrece los abortos, a la cita, regaló cajitas de miniatura de misoprostol. Dice, miso para todas, en el mes de las miniaturas y la abundancia. Este aparatito que ven acá, muy curioso, parte del marketing del aborto, es una pipa para marihuana. En la pancita se le pone la marihuana a este efectito verde y por la cabeza se inhala el humo, el famoso feto tuquero. Este cuadrito seguramente muchos lo han visto, este meme de la niña pisando al bebé. Si me dicen que hoy en día el feminismo, el aborto, son contracorriente, aquí tienen a Miley Cyrus promocionando el aborto. ¿Qué más que Hollywood para marcar tendencia, no? Realmente yo no sé dónde está la rebeldía en seguir a los ídolos de Hollywood. Aquí tenemos a la famosa Mon Laferte también, que salió esto en la premiación de los Grammy. Ella salió en pechos, con el torso desnudo, con el pañuelo verde. Y quisiera terminar con este último cuadrito muy importante ahora que estamos en esta coyuntura tan fuerte en Estados Unidos del Black Lives Matter. Se ha censurado a muchas personas y a muchos periodistas en Estados Unidos por decir que toda vida vale en lugar de Black Lives Matter. Precisamente esta misma gente que está marchando en Estados Unidos en este momento y así causando destrozos, es la misma gente que promueve el aborto, y es muy curioso darnos cuenta que mientras se lucha por la vida, entre comillas, de la gente negra, promocionamos el aborto como derecho de salud pública, cuando en sus orígenes el aborto como salud pública fue una medida de control de natalidad específicamente para matar negros. Hemos ido por un camino un poquito, tal vez zigzagueando por algunas temáticas. Mi intención es más que nada despertar muchísimas dudas, más bien lanzando muchos datos así curiosos,
para que podamos enriquecer esta ronda de preguntas. Esa ha sido por ahora la presentación y muchas gracias.